Hay una joven que conoce mucho el tema, que lo discute permanentemente. Ella ha hecho parte de la discusión y ha sorprendido por el conocimiento que tiene del tema a pesar de su juventud. Está con nosotros, es Jerome Sanabria. Jerome, buenos días. Julio, buenos días. Un gusto y un saludo muy especial para toda la mesa y los oyentes. El congresista del Pacto Histórico, Ferney Silva, pues que obviamente está celebrando la decisión de la Corte. Se considera un triunfo del gobierno anterior. Don Ferney, buenos días, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los de la mesa de trabajo y a los que nos escuchan en la mañana de hoy. Jerome, a usted no le gustó ni 5 esta decisión. ¿Por qué? Bueno, la Corte Constitucional básicamente está avalando una confiscación del ahorro pensional, Julio. Es una noticia muy triste para los afiliados, para mi generación. Por supuesto, también yo tengo 20 años, llevo hablando de pensiones desde que tengo 16 y desde el momento en el que lo hago, llevo advirtiendo que cuando en un país con crisis demográfica, es decir, un país como Colombia, en donde mi generación no está teniendo hijos, a los políticos se les ocurre la idea de obligarnos a cotizar en un sistema que depende directamente de la natalidad. Esto es un sistema como Colpensiones, los sistemas de reparto, pues eso significa que esos sistemas se terminan cayendo. Y pues para nadie es un secreto, este sistema se le va a caer a mi generación, así como lo dijo en su momento el exministro Ricardo Bonilla, decía que este sistema con la reforma de Petro quebraba en 2070. En 2070, aunque pueda sonar lejos, en 2070 voy a tener 60 años. Eso significa que es a mi generación a la que está afectando directamente esta reforma. Pero no solamente a mi generación, sino que lo que más tristeza me da es que afecta a afiliados que tenían esperanza de tener la devolución de sus aportes pensionales, la devolución de su ahorro que tenían en un fondo privado. Esta reforma de Gustavo Petro con el pilar semicontributivo, que por cierto ayer la Corte Constitucional declaró exequible, es decir, lo avaló completamente, es un pilar que roba a los afiliados. Le dice a cada uno de ellos que si no llegan a la edad de pensión, que si llegan a la edad de pensión y no tienen las semanas, ya no les van a dar una devolución de saldos, sino que les van a entregar lo que tantas veces he denominado chichiguas vitalicias. Según el propio Ministerio de Hacienda del gobierno Petro, mensualidades que parten desde 82.000 pesos. Pero uno dice, esto es un robo, pero incluso puede ser aún más grave, y es que se lo entregan a los afiliados 3 años después de la edad de pensión. Ya ni siquiera, por ejemplo, un hombre a los 62, sino a los 65. Y lo peor de todo es que no es heredable. O sea, ahí es donde uno dice, son cosas tan terribles que la Corte termina avalando y que se van a ver perjudicados si esto entra en vigencia el 1 de abril. Por cada día que pase les aseguro que habrá cientos de afiliados que van a dejar de recibir su devolución de saldos para que les entreguen chichiguas vitalicias. Permítame, Jerome, para ir con el senador Ferney Silva del Pacto Histórico. Y senador, precisamente pues se ha dicho que los jóvenes con esta reforma no se van a poder pensionar. Ustedes dicen que sí. Quiero que le explique al oyente ¿cómo garantiza esta reforma pensional que los jóvenes puedan tener ese acceso a pensión? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un error bastante grave en el análisis que acaban de hacer. El primero que tengo que decirle es que las pensiones están asociadas a la productividad de un país. Todo el mundo, especialmente los países, algunos países latinoamericanos, y algunos países europeos y en vía de desarrollo y desarrollados tienen problemas demográficos porque el crecimiento de la población viene disminuyendo. ¿Cómo se compensa eso? De pronto el doctor no tiene claridad sobre eso, pero eso se compensa a través del conocimiento, la educación y la capacidad de generar innovación. Eso genera riqueza, la riqueza bien distribuida a través de los impuestos genera mayor distribución social y eso repercute en una sociedad con justicia social, y la sociedad con justicia social genera seguridad, no genera violencia y por ende constituye un camino expedito para el desarrollo social y productivo de un país. Entonces, cuando hablamos de un sistema pensional como este, que ha sido aprobado, uno de los más cercanos a la gente, tenemos que hablar de que hay 3-4 millones de adultos mayores en este momento que viven en condiciones precarias y que se les busca tener un ejercicio de solidaridad para que al menos puedan llevar comida a sus casas. Eso hace parte de la responsabilidad social actual que tenemos que hacer. Si queremos que pensionarnos en el futuro, tenemos que hacer medidas que conduzcan a tener una población con educación, conocimiento, innovación, con salud, que genere productividad, que genere ingresos, que genere riqueza, distribución de la riqueza y se vuelva a redistribuir en la sociedad.
Entonces no es cierto, Claro. no es cierto que esté asociado pues con que no vamos a tener cómo pensionarlos. Las Sí. edades de pensión, y quiero de pronto él para que lo revise, las edades de pensión de los países europeos son mayores que los que tienen en este momento los colombianos. Quiero recordarle que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62, muy por debajo de lo que tienen los países desarrollados, y se guarda y se beneficia, por ejemplo, este proyecto de ley beneficia, entre otras cosas, beneficia exequiblemente que haya el sistema semicontributivo, que no Sí, es otra senador. cosa que garantizar la mayor cobertura de población que pueda tener un ingreso que le permita tener una vejez con tranquilidad. Entonces cada uno está pensando es cómo me pensiono yo, pero cómo tenemos una sociedad desigual, una sociedad que va a generar violencia y vamos a tener una cantidad de adultos mayores y no corregimos Sí, senador, eso permítame, en las calles. permítame para poder seguir avanzando en esta conversación, porque si bien usted aquí está reconociendo que debe haber mayor educación financiera, pues esto lo que significa es que las personas que quieran tener una mesada hoy, sobre todo para la generación como la de Jerome o la mía, pues vamos a tener que ahorrar más porque ya no vamos a tener ese subsidio que con la reforma que estaba antes, con la pensional de antes, les daban. Por eso, Jerome, quiero que usted nos explique. Una persona que hoy tiene una mesada de 5 millones de pesos, con la reforma actual, ¿de cuánto sería su mesada? Bueno, gracias por esa pregunta. Antes de contestar esto, yo quiero hacer una anotación aquí sobre lo que está diciendo el representante, el congresista del Pacto Histórico Silva. Son dos cosas. Lo primero es que en ningún momento dio la explicación de cómo supuestamente con esa reforma del gobierno Petro los jóvenes se pensionan, y si no queda lo suficientemente claro voy a intentar hacer una ilustración con plastilina. Colpensiones funciona como una pirámide y así funcionan todos los sistemas de reparto en el mundo. ¿Qué significa que funciona como una pirámide? Que las cotizaciones se pagan directamente con los aportes de los trabajadores. Entonces se necesitan, por ejemplo, de que 10 trabajadores aporten a pensión para pagar la pensión de un pensionado. Eso significa que es una pirámide. Hoy, en este momento, con la ley 100 ya tiene un problema con pensiones porque ya no hay tantos trabajadores por la natalidad y por la informalidad. Eso significa que hoy Colpensiones ya genera deuda. Pero la reforma pensional, a sabiendas de que Colombia tiene una crisis demográfica, que eso no es culpa de nadie, sencillamente estamos en una crisis demográfica, a sabiendas que no estamos teniendo hijos, nos obliga a cotizar en esa pirámide pensional. ¿Qué va a pasar? Que cuando mi generación, que yo hoy tengo 20 años, cuando yo tenga unos 60 años y esté en edad de pensión y haya cotizado toda mi vida y demás, no va a haber suficientes jóvenes que sostengan esa pirámide. Y ahí es donde uno dice, entonces, ¿por qué razón, a sabiendas que eso va a suceder y que eso se va a caer? Es más, no lo digo yo, el propio ministro Bonilla lo dijo, en 2070 se acaba. Y si no me creen tampoco eso, está el aval fiscal que el gobierno Petro, el Ministerio de Hacienda del gobierno Petro le entregó a este proyecto en donde dice que efectivamente se acaba, se quiebra Colpensiones en 2070. O sea, ellos están haciendo una reforma a sabiendas que mi generación no se va a pensionar. Nos están obligando a cotizar en una pirámide para que financiemos las pensiones de los actuales, sí, pero no va a haber cómo financiar. Y la otra cosa que quería responder con eso es que quiero que quede muy claro, hacer mucho énfasis en que el congresista del Pacto Histórico acaba de reconocer que apoya el pilar semicontributivo, es decir, para decirle a todos los oyentes, si ustedes están en una situación en la que llegan a la edad de pensión y no tengan las semanas, sepan que es por culpa de los senadores como este señor Silva, que ustedes ya no van a tener la devolución de sus saldos pensionales, su ahorro pensional, los 100 millones, por ejemplo, que tenían ahorrados, sino que por culpa de esas personas, como el senador Silva, van a tener ahora una chichigua vitalicia que según su propio Ministerio de Hacienda del gobierno Petro puede ser incluso de 100.000 pesos. O sea, son personas a las que les están robando su ahorro pensional. Y lo tercero, para contestar a tu pregunta, es que evidentemente las mesadas se van a ver reducidas, evidentemente, porque esto pone un límite pues a la cotización en Colpensiones. Colpensiones usualmente da pensiones muchísimo más altas que los fondos privados porque tiene subsidios, sus pensiones están subsidiadas. Yo ahí tengo una crítica muy grande a eso que viene de la ley 100, porque ese subsidio o esa deuda mayor la termina pagando mi generación. Pero para no explicar más allá de eso, en la práctica, un afiliado que te esperaba recibir una pensión de 7 millones de pesos ya no la va a recibir, sencillamente porque ya no va a poder cotizar toda esa cantidad de salarios mínimos en Colpensiones, sino que lo va a hacer hasta un tope. Senador Silva, ha dicho ya un par de veces la señora Jerome que hay unas chichiguas pensionales que le van a dar a la gente en el régimen, en el pilar semicontributivo, cuando no alcancen
a pensionarse, les hacen una devolución del saldo, pero ella dice que son unos valores pues muy, muy pequeños. Ha dado como dos cifras, pero entre 80.000, 88.000 pesos y 100.000 pesos. ¿Usted qué le contesta a ella de eso, de las chichiguas de las que ella está hablando? Bueno, lo primero que hay que tener claro, y me siento muy orgulloso de ese sistema pensional, porque no solamente beneficia en el pilar solidario cerca de 4 millones, casi 4 millones de adultos mayores, es decir, 4 millones de adultos mayores se van a beneficiar de un sistema pensional que por primera vez los arropa y que va a permitir garantizar las condiciones mínimas, al menos, de supervivencia y alimentación de muchísimos viejos, que si no solucionamos eso, vamos a ver 2 o 3 millones de viejos en los próximos años en las calles porque no va a haber cómo sostenerlos. Yo creo que ese es un avance significativo en materia social y de estabilidad y de justicia social en el país. En lo que respecta al pilar semicontributivo, lo que dice el pilar semicontributivo es que si usted ha cotizado entre 300 semanas y 900 semanas, llegó la edad de pensión y usted no se ha logrado pensionar porque no logró las semanas cotizadas y todo lo demás, le dicen que se le va a entregar una compensación pensional para que usted garantice un ingreso, que no equivale a una pensión porque va a estar por debajo del valor de la pensión, pero le va a garantizar un ingreso mensual que le permita vivir y tener una vida digna. ¿Qué es lo que ha sucedido? La mayoría de la gente reclama el sistema, su ahorro, pero finalmente luego termina sin pensión, sin ingresos, entrando a los cordones de miseria y de pobreza, y lo que se busca es proteger a que todos los colombianos, cuando ya no tengan la capacidad productiva, puedan generar un ingreso y una tranquilidad para él y para sus familias. Y lo tercero, creo que es fundamental leer, y creo que ahí están las estadísticas, se ha venido trasladando de manera masiva de los fondos pensionales, fondos privados de pensiones, a Colpensiones. ¿Qué significa eso? Que por un lado se están cotizando en el fondo de pensiones, pero cuando ya falta poco tiempo para alcanzar la pensión, la gente se pasaba a Colpensiones. Entonces, en una parte estaba la plata y por el otro lado Colpensiones tenía que responder por las pensiones de la mayoría, el 80% de los colombianos. El sistema estaba desequilibrado perjudicando a los fondos estatales y a los recursos estatales, porque tendría que entrar a pensionarlos mientras seguían manejando los recursos los fondos privados. Entonces lo que se ha hecho una compensación. Hasta 2.3 salarios mínimos se cotiza en Colpensiones y de ahí para adelante el que gane más de 2.3 salarios mínimos tendrá que hacer la cotización a los fondos de pensiones y de acuerdo a esos rendimientos se promediará para que al final de la vida del trabajador sea Colpensiones que finalmente lo pensione. Es decir, Colpensiones finalmente va a ser el único que va a pensionar a todos los colombianos en el futuro. A nuestros amables invitados, muchísimas gracias. Ese es el debate, esa es la discusión. Usted se hace su propia opinión.